Muy buenas noches, hermanos, un gusto estar con ustedes en Santa Teresita Radio. Los saluda Carla Lombardi en este programa de Vida de Cielo aquí en la Tierra, que martes a martes platicamos sobre los temas de la divina voluntad, de la obra de la divina voluntad obrante en la criatura, escritos, dictados por Jesús a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Bueno, pues en este día vamos a ver un tema muy bonito y un tema pues que corresponde sobre todo a todo tiempo litúrgico. Ahora estamos en Cuaresma, pero Jesús nos pide que estemos atentos a Dios, atentos a Él en cada momento, en cada circunstancia. Por eso este va a ser nuestro tema del día de ahora. Un tema que Jesús lo viene narrando desde que Él estaba aquí con su humanidad santísima, y que ahora es el sentido que le da al don de la divina voluntad. Estar atentos a Dios, pero no solamente en circunstancias, en momentos específicos de nuestra vida, sino que diario, en cada momento, desde el despertar hasta el último momento de nuestro día, para poder amanecer una vez más en Dios. Entonces, este es el sentido que vamos a darle a nuestro programa del día de ahora. Antes de comenzar, pues primeramente demos gracias a Dios, y también doy gracias a todos los que se conectan en vivo en nuestro chat de Santa Teresita Radio, a los que se conectan también los que se conectarán y nos escucharán posteriormente. Bien, pues vamos iniciando ofreciendo nuestro programa a nuestra Madre Santísima, como lo hacemos de martes a martes, y entrando en una oración, porque sabemos que ella fue el alma más atenta, más llena, que más ha puesto su mirada en Jesús, y que no ha dejado de mirar a su Hijo, y que quiere mirarlo ahora en todas las almas. Quiere mirarlo obrante, actuante, triunfante en cada uno de nuestros corazones. Por eso vamos ofreciendo este día a nuestra Madre Santísima, este programa, para que sea ella quien hable en nosotros, quien escuche en nosotros, sea ella quien tome los caminos para que este programa sea todo en la voluntad de Dios y nada en la nuestra. Bueno, pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, orando en nosotros. Madre y Reina mía, haz que yo viva y muera en el fiat de la divina voluntad. Renuncio irrevocablemente a mí mismo y me consagro una vez más a ti. Sumérgeme en tus mares de amor y de dolor y de virtud, que por nosotros has merecido. Renuévame, concíbeme y nútreme. Haz de mí otro Jesús. Unido siempre a ti en el infinito, en el hilo del fiat divino, envuelvo a todas las criaturas presentes, pasadas y futuras. Sumérgelos primeros en tus mares y en los méritos y en la sangre santísima de Jesús, transformándolos así en actos de amor y de generación de la divina voluntad, por cuantas vidas divinas desea la Santísima Trinidad. Y en el hilo de la divina voluntad que me une a ti y a Jesús, uno también todos estos actos en uno solo e indisoluble acto divino. Teje con tus manos maternas la túnica de Jesús, encerrando y sellando en ella a todas las almas, sin excluir a ninguna. Cierra tú misma las puertas del infierno. Que se aplaque la justicia divina, que triunfe la misericordia, que venga pronto tu triunfo con el reino de la divina voluntad y del divino amor. Que el Espíritu Santo purifique, inflame y santifique cada cosa mía. Madre y Reina mía, enciérrame junto con el mundo
entero en el fiat de la divina voluntad. Amén. Bueno, pues dando gracias a Dios por este bello giro que es un giro de Luisa, vamos poniéndonos en sus manos amorosas para continuar con nuestro tema. Un tema bellísimo que se llama el alma atenta en Dios. Podemos nosotros identificar que cuando nosotros queremos vivir en la voluntad de Dios, no hay más que nuestra mente muchas veces se dispersa. Hacemos un esfuerzo, pero Jesús es muy claro cuando un alma quiere vivir en la divina voluntad. La condición es que para que el alma pueda vivir en la divina voluntad, su mente, su corazón, sus fuerzas, su alma esté toda fija en Dios. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo llegar a vivir concentrados desde el primer momento de nuestro día hasta el último momento? Pues definitivamente humanamente no se puede, sino que esto debe ser un don de Dios, es una gracia de Dios que se la concede a aquella alma que va entregando su fiat, que va diciéndole sí a Dios en el conocimiento, en sus actos continuos, en esa voluntad férrea de no querer jamás volver a pecar, ni volver a fallarle a Dios, y sobre todo de no cometer ni siquiera una distracción con su voluntad humana. Por eso, ciertamente somos humanos y tenemos, pues, nuestros pensamientos han estado en otro orden, pero cuando el alma desea vivir en esta concentración plena en Jesús, en Dios, definitivamente nuestro Señor va preparando el terreno para que así sea. ¿Por qué? Porque no hay otra condición más que lo que Jesús dice: yo soy el único que requiere ser amado. Tu alma, tu concentración, tu vista, tu mente debe de estar completamente en mí. Y Jesús, cuando ve la disposición del alma, definitivamente la va llevando a este estado, a un estado donde poco a poco el alma va quitándose ya de las cosas del mundo para estar completamente concentrada en Dios. Este es el reto, hermanos, de lo que Jesús nos está pidiendo ahora, entregarnos a Él. Por eso, hoy vamos a ver una serie de numerales, de una serie de volúmenes, de fechas, donde Jesús le habla precisamente de este tema a Luisa. ¿Cómo estar atento en Dios? ¿Cómo el alma debe prepararse para llegar a este estado de vida en donde solamente Jesús sea el único contento de su vida? Y cómo el alma debe de estar atenta a todas las instrucciones que Jesús dice para que pueda vivir en la plenitud del don divino, donde el alma y Dios son uno. Bueno, pues comencemos con el primer volumen, el volumen 1. En el volumen 1, Jesús constantemente le dice a Luisa que el alma se duele de los pecados y de las faltas cometidas, pero Jesús no quiere que pierda nunca más el tiempo pensando en su pasado. Hay un pasaje que Jesús reprende a Luisa porque Luisa constantemente está pensando en lo que fue su vida, una vida donde pues donde ella recurre a este pensamiento de su pasado, a un pensamiento en donde ella está arrepentida, en donde ve sus miserias. Y Jesús le dice que un alma que está constantemente pensando en sus miserias, en su pasado, en que pues solamente Dios tiene que tener misericordia de ella porque
porque es un alma indigna, pues definitivamente no es un alma que se está mirando a sí misma, un alma que no ha volteado a ver a Dios, la grandeza de Dios, y que simplemente está mirando sus faltas. Por eso en este primer volumen Jesús le dice a Luisa que no pierda más el tiempo, que debe de voltear a ver a Jesús, porque Él es el único que merece ser amado. En el volumen 2, Jesús nos narra en abril 7 de 1899 que Luisa debe de olvidar sus propias penas. Y miren, lo dice así: para que, dice, no llores más. Mira un poco cuánto estoy sufriendo, mírame la cabeza, las espinas, dice Jesús, han penetrado tan adentro que no queda nada afuera. ¿Ves cuántos desgarros y sangre cubren mi cuerpo? Acércate, dame alivio. Y ocupándome de las penas de Jesús, he olvidado un poco las mías. Y así he comenzado por su cabeza. Oh, cómo era desgarrador ver aquellas espinas tan metidas dentro, que apenas se podían jalar. Mientras esto hacía, Jesús se lamentaba, tanto era el dolor que sufría. Después que he sacado aquella corona de espinas, toda despedazada, la uní de nuevo, y conociendo que el mayor placer que se puede dar a Jesús es el sufrir por Él, la he tomado y la he hundido sobre mi cabeza. Después, una por una, se ha hecho besar las llagas, y en algunas de ellas quería que chupara la sangre. Yo trataba de hacer todo lo que Él quería, pero en un mudo silencio, cuando se ha presentado la Virgen Santísima y me ha dicho: pregunta a Jesús qué cosa quiere hacer de ti. Yo no me atrevía, pero la mamá me incitaba a hacerlo. Para contentarla he acercado los labios al oído de Jesús, y quedito le he dicho: ¿qué cosa quieres hacer de mí? Y él ha respondido: quiero hacer de ti un objeto de mis complacencias. Y en el acto mismo de decir estas palabras desapareció. Bueno, fíjense, hermanos, aquí estamos viendo cómo Luisa se lamenta de sus propias culpas, de su propia situación. Pero Jesús le dice: no llores, mira cómo estoy sufriendo. Y se muestra Jesús en este estado con la corona de espinas. Entonces Jesús le dice: dame alivio, dame alivio. Y esto es lo que Jesús quiere que constantemente hagamos en nuestra vida. Alivio, alivio de amor, alivio mirando a Jesús, alivio ocupándome de sus penas y no de las nuestras. Por eso, hermanos, esta es la primera lección. Hay mucho trabajo. Luisita tomaba la sangre, Luisita distribuía esta sangre, le daba alivio a Jesús, porque Jesús quiere hacer de nosotros lo mismo que en Luisa, un objeto de sus complacencias, es decir, el amor de Dios en la criatura. Bueno, pues miren, aquí en esta línea nosotros podemos pronunciar muchísimos pasajes en donde Jesús le va diciendo a Luisa que que debemos de mirarlo a Él y que ya no debemos de mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuál va a ser el primer paso para que nosotros podamos atender más a Dios que a nuestros propios sentimientos y pensamientos? El primer paso va a ser unirnos a la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es la que nos va a ayudar a no mirar otra cosa más que a Jesús. Normalmente cuando el alma se mira a sí misma, cuando nos miramos a nosotros mismos, es cuando estamos pasando una situación difícil.
Es cuando pasamos situaciones que nos desconcentran de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un dolor o estamos viviendo una espina muy dolorosa, una situación muy dolorosa en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Por eso queremos ser consolados, queremos ser amados, queremos encontrar un desahogo en la otra persona, un apoyo. Pero Jesús le dice, aquí el alma debe de aprender más a mirarme a mí y no mirarse a ella. Las circunstancias difíciles son el momento propicio para poder entrenarnos en atender y estar atentos en Dios. Así Jesús le dice a Luisa, le dice, los sufrimientos de los días pasados han acrecentado el resplandor a la cruz, tanto que mirándola siento mucho agrado, dice Jesús. Luego dice Luisa, después se ha dirigido a mí y me ha dicho, la cruz comunica tal resplandor al alma de volverla transparente, y así como cuando un objeto es transparente, se le pueden dar todos los colores que se quiera, así la cruz con su luz da todos los lineamientos y formas más bellas que jamás se pueden imaginar, no solo por los demás, sino también por la misma alma que los experimenta. Además de esto, en un objeto transparente enseguida se descubre el polvo, las pequeñas manchas y hasta cualquier oscurecimiento. Así es la cruz. Cómo hace transparente al alma, enseguida la descubre los pequeños defectos, las mínimas imperfecciones, tanto que no hay mano maestra más hábil que la cruz para tener al alma preparada para volverla digna habitación de Dios. Entonces, hermanos, esto es, la cruz nos hace mirar a Jesús, y al mirar a Jesús nos hace no voltearnos a ver a nosotros mismos y reflejar la imagen de Jesús en nuestra alma en la medida en que nosotros aprendamos a mirarlo a Él. Por eso, este es el camino, le dice Jesús a Luisa, que recorren todos los hombres en esta tierra. Los escalones que son móviles, sobre los que no pueden apoyarse para tener un sostén, son los apoyos humanos. Las cosas terrenas, que queriéndose apoyar sobre ellas en vez de darles una ayuda, les dan un empujón para precipitarse más pronto en el infierno. El medio más seguro es el caminar casi volando, sin apoyarse sobre la tierra, a fuerza de los propios brazos, con los ojos en sí mismos, sin mirar a los demás, y también teniéndoles todos atentos en Jesús, para tener ayuda y fuerza. Así se podrá fácilmente evitar el precipicio. Entonces aquí está, los ojos bien puestos en Jesús. Ojos bien puestos en Jesús, tomando la cruz. Por eso, en las penas que nosotros tenemos, debemos pensar siempre en la pasión de Jesús. Esta es la clave, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo litúrgicamente en la Cuaresma, donde nos metemos más a meditar en la pasión de Cristo, pues simplemente nuestro amado Jesús nos está diciendo en este tiempo que no hay reflejo más fiel que pueda tener la criatura en ver sus propias penas reflejadas en las de Jesús, que es la propia humanidad de Jesús en la cruz, en su pasión dolorosa. Por eso este es el primer paso. El primer paso es empezar a tener esa voluntad férrea para mirar nuestra vida en la pasión de Cristo. Si nuestra vida no la empezamos a ver en la pasión de Jesús, si nuestra vida no la empezamos a ver en los excesos de amor que Jesús dejó en nuestra vida para tomarlos y hacerlos nuestros y consolar a Jesús, difícilmente podremos llegar al estado mayor de poder estar atenta
atentos en Dios, pero en otras cosas como en la creación. El primer paso es llenarnos de Jesús. Llenarnos de Jesús implicará vivir en plenitud la obediencia que Jesús vivió en su propio cuerpo, pero obediencia al Padre, obediencia en las cosas de Dios, y tomar y hacer nuestros todos los actos de Jesús con la única finalidad de consolarlo y de tomar el triunfo de ese acto, la fuerza de ese acto que nos sostendrá en esta vida. Por eso, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a que nuestro pensamiento esté tan fundido en la pasión de Jesús para no distraernos? Jesús le dice a Luisa en el volumen 6, agosto 23 de 1905, que el alma que gira siempre en torno a Jesús se incendia en su amor, y el fuego del purgatorio no la toca, mientras quien piensa en sí misma sale de Dios y se vuelve un vicio de ella misma, pensar en ella misma. Por eso aquí está el primer paso que nos da, el segundo paso que nos da Jesús. El primero ya sabemos, para estar atentos en aquellas cosas que rápidamente nos distraen para vernos a nosotros mismos, es agarrarte de la pasión de Jesús, mirarte ahí y consolar a Jesús en ti, decirle que lo ama y que quieres vivir su pasión para no pensar en ti mismo. Segundo, aprender a girar, es decir, a orar en torno a Jesús para que se incendie el amor y el fuego del purgatorio no tocará tu alma. Esto es bellísimo, hermanos, porque este segundo paso que nos pide Jesús para que nosotros estemos atentos en Él es que ocupemos nuestros pensamientos no solo en contemplar la pasión de Jesús, sino también en girar, es decir, orar en modo divino, haciendo nuestra el amor de Dios y diciéndole a Jesús que lo amamos con sus mismos actos, con su mismo exceso de amor, que queremos vivir su vida, el triunfo de su vida. Por eso Jesús le dice a Luisa, sí, en los primeros volúmenes, le dice en el volumen 6, agosto 23 de 1905, le dice, hija mía, si el alma hace todo por mí, imita a aquellas pequeñas mariposas que giran y giran en torno a una llama y quedan extintas en aquella misma llama. Así el alma, según el perfume de sus acciones, de sus movimientos y deseos ofrecidos a mí, así gira en torno a mí, ahora en torno a los ojos, ahora al rostro, ahora a las manos, ahora al corazón, según los diversos ofrecimientos que me va haciendo, y con su continuo girar en torno a mí, permanece toda extinta en las llamas de mi amor, sin tocar las llamas del purgatorio. Entonces es volar como esta mariposa en torno a estas llamas de amor divino. Y esto es el girar. El girar es tener en nuestro pensamiento el te amo constante a Jesús. En el dolor, en un dolor probablemente físico, pero también en aquellos dolores internos que no hacen más que vincularnos más con el amor divino. Por eso, entre más cerca estemos de este amor divino, más estaremos concentrados y se acrecentará el amor de Jesús en nosotros. Jesús estará cerca, porque de esto se trata, de que nuestra intimidad con Jesús sea tal que nosotros vivamos esa dependencia de amor divino, es decir, entender que nuestra vida no tiene sentido si no estamos viviendo y conociendo el don de la divina voluntad, triunfante y obrante en la criatura. Pues ustedes pueden decir que esto parece muy sencillo,
decirlo, pero vivirlo es otra cosa, ¿verdad? He conocido situaciones muy difíciles personales y de muchas almas que llegan a comentarme y a compartirme sus situaciones que son caminos que Jesús nos traza. Pero quiero decirles algo, hermanos. El alma que no aprovecha las penas con las que nosotros estamos viviendo en este mundo como un camino glorioso para poder vivirlo en Dios, atento en Dios, está desperdiciando actos divinos, actos con los que nosotros nos podemos unir a Jesús, porque sabemos que Jesús es la única puerta. Sabemos que la única manera de poder entrar al primer cielo, para después pasar al segundo cielo de la divinidad, para poder pasar al primer cielo es la humanidad de Jesús. Es decir, vivir en toda la pasión, vivir en todos esos excesos de amor divino que Jesús ha dejado en cada uno de sus dolores, en cada una de sus actos de su vida. Por eso Jesús nos pide que nuestro querer lo vayamos dejando y se vaya fundiendo plenamente en el único querer que es Dios. Únicamente aquí en la tierra, en nuestro estado terreno, las almas que tenemos vida y tenemos una humanidad aquí en la tierra, hermanos, tenemos la oportunidad de revestirnos desde aquí en la tierra de Jesús, para que después pasemos a vivir el querer divino con toda potencia como Jesús la vivió. Las almas que están ya en el purgatorio o las almas que están ya en el paraíso, ellas no tienen ya oportunidad de tomar los actos penantes de Jesús. Ya no, porque esos solamente se toman en vida, nada más. Por eso es tan necesario que nosotros amemos cada momento, cada circunstancia de dolor que Jesús nos comparte en nuestra vida. Circunstancias de dolor que tienen que ver probablemente con algún desprecio o con alguna situación que no ha sido como nosotros la pensábamos, sino que dejar que las cosas sucedan y así en el querer de Dios aprender a decir fiat. Muchas veces nosotros nos quejamos por qué tenemos tal presidente o por qué tenemos una situación a lo mejor de nuestra iglesia como la tenemos, en donde muchas veces vemos que como tantos fieles han perdido la fe, como algunos sacerdotes están errando en la fe, en el magisterio, o decisiones que se toman en forma incorrecta. Bueno, hermanos, pues es el momento de reparar, es el momento de decirle a Jesús, si esto tú lo permites, es porque vas a traer un bien mayor, con esa fe y esa confianza, y aprender a decir fiat, no a mirarnos a nosotros mismos, ni a quejarnos, ni a señalar a los demás, sino aprender a decir fiat en cada situación penante y dolorosa, y reparar, acompañar a Jesús en este Getsemaní, en este dolor, y no distraernos viéndonos a nosotros mismos. Así lo dice Jesús en el volumen 9, en octubre 4 de 1909, Jesús le dice a Luisa que el pensamiento de sí mismo se debe de interrumpir para hacer lo que hace Jesús. Y dice así, le dice Jesús a Luisa, le dice, ¿quieres tú juzgarte? Le dice, el obrar de tu interior no es tuyo, sino mío.
Tú no haces otra cosa que seguirme. El resto lo hago todo por mí. El pensamiento de ti misma lo debes quitar. No debes hacer otra cosa que lo que quiero yo. Y yo pensaré en tus males y en tus bienes. ¿Quién puede hacerte más bien, tú o yo? Ya con esto, hermanos, con esto Jesús nos dijo todo. Aquí Luisita pensaba nada más en sus pecados, pensaba en los pecados de los demás, y entonces en sus miserias, y Jesús le dice, a ver, ¿quieres tú juzgarte? Estás pensando constantemente en tus miserias, ya basta de juzgarte. El obrar de tu interior no es tuyo, sino mío. Tú no haces otra cosa que seguirme y el resto lo hago todo por mí. El pensamiento de ti misma lo debes de quitar. No debes hacer otra cosa que lo que quiero yo. Y yo pensaré en tus males y en tus bienes. ¿Quién puede hacerte más bien, tú o yo? Así que, hermanos, esta respuesta que Jesús nos hace, que debemos de quitar nuestros pensamientos de nosotros mismos, hasta de las cosas buenas, porque muchas veces, de las cosas santas, perdón, porque muchas veces nada más estamos pensando en cómo salvarnos, cómo santificarnos, cómo ser mejores, cómo ser más buenos. Jesús le dice que hasta esos pensamientos tenemos que quitar, porque debemos de estar concentrados en amar a Jesús, en consolarlo, no en hacer una serie de actos buenos para que nos pongan palomita y que ya estemos con muchas obras buenas. Así lo dice Jesús en este mismo volumen, le dice, no solo debes quitar el pensamiento de santificarte, sino también el de salvarte. ¿No ves que por ti mismo no eres buena para nada? ¿En qué te aprovechará ser por los demás? Yo, dirigiéndome a Jesús, le he dicho, Jesús mío, tu sangre no es para mí, tu sangre no es para mí, tus penas, tu cruz. He sido tan mala que habiéndolas pisoteado bajo mis pies con tus culpas, tú tal vez las has agotado para mí. Perdóname, pero si no quieres perdonarme, déjame tu querer y estaré contenta. Tu voluntad es todo para mí. He quedado sola sin ti y solo tú puedes conocer la pérdida que he tenido. No tengo a nadie. Las criaturas sin ti me fastidian. Me siento en esta cárcel de mi cuerpo como esclava en cadenas. Al menos por piedad, no me quites tu santo querer. Esto, hermanos, era lo que Jesús quería escuchar de Luisa. Jesús quería escuchar de Luisa precisamente, Jesús ya no quería escuchar decirle que la perdonara, que quiere que la salves, que quiere ser santa, que quiere ser buena, que quiere. Lo único que Jesús quería escuchar de Luisa es, puedes quitarme todo, dice Luisa, todo, pero lo único que te pido es que quiero que me dejes en tu santísimo querer. Quiero vivir tu santo querer. ¿Por qué? Muy lista Luisa, porque bien sabe Luisa que si esto pide un alma, pues tiene todo lo demás. Tiene el perdón, tiene la salvación, tiene la santidad. Y entonces este debe ser nuestro único pensamiento, hermanos. Nuestro único pensamiento es vivir en la voluntad de Dios, en el querer de Dios. Unir nuestro querer tan rebelde en el querer de Dios. Por eso, si las circunstancias que estamos viviendo son circunstancias adversas, difíciles, nosotros sabemos que es para bien. Si Dios lo permite, es para bien. Por eso esperemos la sorpresa mayor.
No dejemos de girar, no dejemos de decirle a Jesús que lo amamos en esta circunstancia difícil. Aunque nuestro corazón esté dolido y apachurrado, digámosle a Jesús: te amamos, Jesús, en esta pena. Te amamos, Jesús, en este dolor físico que tengo, en esta enfermedad. Te seguiré amando hasta el final, porque lo único que quiero es vivir tu querer. Y si tú quieres que viva esto, yo te daré constantemente mi fiat. Bueno, hermanos, pues se trata entonces de este tercer paso. Y este tercer paso, ya habíamos dicho el primero, ¿verdad? Que hay que tomar la pasión de Jesús, que es en los momentos donde Jesús nos pone las pruebas para que nosotros lo miremos más a Él y no mirarnos a nosotros mismos. Segundo, aprender a orar en modo divino, es decir, girar en Él, deseando únicamente vivir en su querer. Y número 3, aquí va el tercer paso importante para poder estar atentos en Dios. El tercer paso importante es no mirar el pasado ni el futuro, sino únicamente mirar mi presente. El presente, lo que estoy viviendo ahorita, ese es el acto real que Jesús me está dando para que yo lo pueda unir a su voluntad santísima. No el futuro, porque todavía no está. No el pasado, porque ya fue y Jesús ya lo perdonó en el Santísimo Sacramento de la Penitencia. El presente, hermanos, es el tiempo en donde nosotros tenemos la oportunidad de unirnos al querer de Dios ahí en lo cotidiano, en nuestro día a día. Jesús le dice a Luisa en noviembre 2 de 1909, le dice: hija mía, no mires al pasado, porque el pasado ya está en mí y te puede servir de distracción y te puede hacer errar el poco camino que te queda por hacer, porque ese voltear al pasado te hace aflojar el paso para el presente camino y por lo tanto pierdes tiempo y no haces más camino. En cambio, mirando solo al presente, tendrás más ánimo, te estarás más estrechada conmigo y harás más camino y no pasarás peligro de equivocarlo. En el presente, lo que estamos viviendo en el día a día, así como nos lo dice en el Evangelio, basta cada día con su propio afán. Lo que estamos viviendo en el día a día es la oportunidad de cielo, hermanos, para poder unirnos a Jesús, para poder estrecharnos con Jesús, ahí en lo que estamos pasando. Ahí, en ese acto cotidiano tan simple y tan sencillo, Jesús dice: únelo a mi movimiento. Únelo cuando yo estaba con San José trabajando la madera. Únelo cuando yo estaba caminando para trasladarme de un lugar a otro. Si te están persiguiendo, únelo en mi huida a Egipto. Si estás migrando de un lado a otro, únelo en mi peregrinar cuando yo iba de un lado a otro para predicar a las almas. En fin, Jesús quiere que miremos el presente y que dejemos ya en paz el pasado. Si ya lo confesaste, si ya quieres cambiar de vida, pues decirle a Jesús: de aquí se cerró una página y ahora me concentraré en mi presente para vivirlo 100% en Jesús. Por eso, hermanos, este tercer paso tiene que ver con vivir la plenitud en Dios, porque Jesús dice: quien pone atención a sí mismo crece enflaquecido, es decir, puede morir. Y esta es el riesgo cuando nosotros estamos pensando nada más en ser amados, estamos pensando en
en nuestras culpas pasadas, estamos pensando en nuestras miserias, estamos pensando en todos los reproches que se nos hacen. Jesús le dice a Luisa que si él se hubiera preocupado por el qué dirán de la gente, hubiera sucumbido. Imagínense cuando Jesús fue apresado, fue golpeado, desnudado, si se hubiera él preocupado por las habladurías de la gente, pues hubiera muerto antes, hubiera desgarrado su rostro, pero no, él vivía siempre en una paz. Jamás se preocupó por el qué dirán de los otros, porque sabía Jesús que estaba viviendo en su presente la voluntad del Padre. Y si el alma se distrae de la voluntad de Dios, del querer de Dios en el tiempo presente, sucumbe. Por eso Jesús le dice: hija mía, paciencia, pórtate como una valiente, como una heroína, ánimo. Por ahora déjame castigar, y después vendré como antes. Hija mía, quien quiere poner atención a las dificultades, a las dudas, a sí mismo, es como aquellas personas melindrosas que hacen asco de todo, y en lugar de pensar en alimentarse, piensan en las asquerosidades, aunque no las hubiera, y por lo tanto crecen enflaquecidas, cadavéricas, y así mueren. Así es de las almas que de todo quedan pensativas, crecen enflaquecidas y así mueren. Qué tremendo, hermanos, cuando nosotros empezamos a ser tan escrupulosos, melindrosos, como dice Jesús aquí, porque estamos nada más mirando los detalles para estar incómodos en cualquier momento, en cualquier circunstancia, hasta en las más santas. Pero ahora Jesús lo único que quiere es que nosotros nos arrojemos en sus brazos y que no pensemos más que en Jesús, el único alimento divino en cada uno de nuestros actos. Por eso, todo el propósito de Jesús es el de tenernos totalmente atentos a Él. Esa va a ser la tarea de Jesús, y nuestra tarea va a ser hacerle caso a Jesús. No hacer caso a las cosas del mundo, porque nos distraen tanto que podemos sucumbir y distraernos. Ahora está tantas distracciones en las redes sociales de todo lo que pasa en el mundo y en todo lo que pasa hasta en nuestra misma iglesia, y cómo nos distraemos de Jesús, de nuestra tarea de mirarlo en todo a Él en nuestro pensamiento. Jesús le dice a Luisa en diciembre 14 de 1911, le dice: hija amada mía, para quien está toda atenta a escucharme, mi palabra es sol, que no solo alegra el oído, sino que nutre la mente y sacia el corazón de mí y de mi amor. No se quiere comprender que toda mi intención es de tenerlos a todos ocupados en mí, sin poner cuidado en otra cosa. Mira a aquella señalando a una persona, con ese modo que examina todo, pone atención a todo, se impresiona de todo, hasta de los excesos y también de las cosas santas. ¿No es otra cosa que un vivir fuera de mí? Y a quien vive fuera de mí, por necesidad, le viene que se siente mucho a sí misma, cree hacerme honor, pero es todo lo contrario. Ay, hermanos, cuánto estas primeras lecciones que nos da Jesús en estos primeros pasajes, cómo son tan necesarios para poder escarbar nuestra alma y poder voltear
a mirar a Jesús y escarbarlo para quitarnos ya de todas estas cosas que tanto nos turban el interior. Fíjense lo que dice Jesús aquí. Mira aquella persona señalando a otra persona, con ese modo que examina todo. ¿Cuánto nosotros somos tan escrupulosos de decir, mírala, mira a ese padre, mira a esa persona, mira cómo va vestida, mira cómo aquí, mira cómo allá? Dice, pone atención a todo, dice Jesús. Se impresiona de todo, hasta de los excesos. Y también hasta de las cosas santas. Se impresiona. No es otra cosa que vivir fuera de mí. Y a quien vive fuera de mí, por necesidad, le viene que se siente mucho a sí misma. Esto es, hermanos, lo que estamos viviendo en este tiempo. Conozco a muchas personas que están conociendo este don y cuántas distracciones tenemos, ¿verdad? Cuántas distracciones. Personas que han querido descubrir la vida de otros para saber por qué se porta así o por qué ya no le habla a sutanito, a fulanito, y empiezan a investigar hasta encontrar puras falsedades. Dice, andan atentos a todo menos a mí, dice Jesús. Y pensamos que con las cosas santas, igualmente andamos pensando en las cosas santas, pero no en Jesús. Jesús le dice a Luisa que para aquellas almas que deseen vivir el don de la divina voluntad, Jesús las estrecha a ellas con la cruz para que se olviden de sí mismas y se unan más a Él. Jesús quiere liberarnos, hermanos. Quiere liberarnos de nuestras propias visiones, de nuestras propias distracciones. Por eso Jesús nos regala la cruz, para saberlo mirar a Él en nuestra vida. Dice Jesús, hija, ¿has visto cómo las almas vuelven vanas mis ternuras de amor? Yo voy atando a los corazones para unirlos tanto conmigo de hacerles perder todo lo que es humano. Y ellos, en lugar de dejarme hacer, viendo perdido lo que es humano, pierden el aire, se afanan, se debaten y quieren también mirarse un poquito ellos mismos, como son fríos, áridos, como son, si fríos, si áridos o calientes. Con este mirarse a ellos mismos, afanarse, debatirse, se afloja el nudo hecho por mí y quieren estar conmigo, pero algo lejos, no estrechados, en modo de no sentirse más ellos mismos. Esto me aflige sobremanera y me impiden mis juegos de amor. Y no te creas que son las almas que están lejos de ti, son también aquellas que te circundan. Tú les harás entender bien ese disgusto que me dan, y que si no se dejan estrechar por mí hasta perder el propio sentir, jamás podré extender en ellos mis gracias, mis carismas. ¿Has entendido? Esto es, hermanos, no nos dejamos estrechar por Jesús. Y cuando Jesús nos estrecha para mirarlo a Él en nuestra vida, nos estrecha con su cruz. Por eso las almas no quieren mirarlo. Y si quieren estar en Jesús, quieren estar. Está bien Jesús, pero quédate lejos. Y Jesús dice no. Yo quiero vaciar al alma. Quiero que esté atenta en mí para llenarla de mis cosas, de mi vida, de todo lo que es mío. Por eso nuestro amado Jesús, hermanos, nos invita ahora a olvidarnos de nosotros mismos, a olvidarnos de nuestro mundo interior y exterior,
hacer que todo lo que nos distraiga lo pongamos a un lado, sobre todo en aquellos momentos en donde más estamos con dolores y con penas. Tenemos que aprender a mirar la pasión, porque mirando la pasión de Jesús en nuestra vida, Jesús nos estrechará fuertemente y hará de nosotros un objeto de sus propias complacencias, así como nuestro Padre Dios, nuestro Papá amado, le dijo a Jesús: Jesús, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Por eso, hermanos, es el momento de decirle sí a Jesús. Sí quiero pensar en ti. No quiero pensar en mí porque eso cegaría mi mente. Solo quiero pensar en ti, Dios mío, porque es lo que me da la única luz para poder caminar en este día, en este momento, en estas circunstancias y sobre todo en estos momentos de difícil situación social en el que estamos viviendo. Hermanos, quiero despedirme con una cita pequeña, una cita que Jesús nos invita a reconocernos solamente en Dios. Si no nos reconocemos en Dios, difícilmente podremos mirarlo a Él y estrecharnos a Él. Le dice: hija mía, estoy aquí dentro de ti. Si quieres reconocerte, ven en mí, y dentro de mí, ven a reconocerte. Si vienes en mí a reconocerte, te pondrás en orden, porque en mí encontrarás tu imagen hecha por mí y semejante a mí. Encontrarás todo lo que se necesita para conservar y embellecer esta imagen. Y viniendo a reconocerte en mí, reconocerás también al prójimo en mí. Y viendo cómo te amo a ti y cómo amo al prójimo, te elevarás al grado del verdadero amor divino. Y todo dentro y fuera de ti. Las cosas tomarán el verdadero orden, que es en el orden divino. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a vivir esta estrechez, esta estrechura con nuestro amado Jesús? A abrazar las penas en su amor, a vivir reconociéndonos en Jesús, siendo reflejo de Él mismo en nuestra vida, para que sea la luz quien triunfe, quien domine no solamente nuestro ser, sino a todas las criaturas que nos rodean y a toda la familia humana, pasada, presente y futura. Seamos el contento de Jesús, viviendo en su divino amor, porque solamente un alma que desea vivir en el divino querer será esa habitación de Dios en donde solamente habitará Jesús y ella, la Trinidad y ella, para poder mirarse en el hermano y así reconocer a Jesús en toda nuestra vida. ¿Están dispuestos, hermanos? Digamos sí a Dios, porque estos momentos difíciles solamente lo único que nos puede sostener es Jesús, es la divina voluntad obrante en la criatura. Sigamos atentos en Jesús y vivamos plenamente su amor. Que así sea, hermanos, pues sea por siempre bendito y alabado nuestro amado Dios, por siempre y para siempre, y que la divina voluntad se extienda en todas las almas, que nuestra Madre Santísima, la Reina de la divina voluntad, nos lleve de su mano a vivir la vestidura de Jesús, para que toda su imagen esté plasmada en cada uno de nuestros actos hasta llegar a la plenitud. Que así sea. Pues muy buenas noches, hermanos. Se despide Carla Lombardi en este programa de Vida de Cielo aquí en la tierra,
en Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. Gracias, en la divina voluntad, siempre.